En los siguientes minutos vamos a estar hablando de algo muy importante que todo cristiano debe hacer para lograr sus objetivos y tener éxito en la vida. Para eso voy a invitarles a que lean conmigo el Evangelio según San Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante, que dice así en el nombre del Señor: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra y ustedes pueden descansar. Hace algunos días el mundo entero se preparó para despedir el año viejo y a la vez darle la bienvenida al año nuevo. Y la frase más popular en esa ocasión es aquella que se dice en casi todos los idiomas: feliz y próspero año nuevo. La razón, pienso yo, que se debe a la costumbre de todos nosotros de esperar un año nuevo para establecer trabajos, tareas y plantarnos proyectos y hacernos propósitos, todo con el único fin de lograr la felicidad y sentirnos prosperados. Lamentándolo mucho, según las estadísticas, casi el 85% de las personas que hacemos esto, al final del año, no nos damos cuenta en un examen retrospectivo que hagamos de que no logramos. Otros, el 15% logran la mitad y solamente el 10% puede decir que lo logró. ¿A qué se debe todo esto? Es muy probable que, en primer lugar, se deba a que todos los que hicimos planes y propósitos al comienzo del año, en el transcurso de él, no hicimos nada por lograrlo. Otros lo hicieron a media y solo unos pocos tuvieron que hacer, hicieron lo que era menester. Pero para que eso no suceda a nosotros, porque somos cristianos, y como cristianos la palabra del Señor nos manda a que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él en su santa y divina palabra nos tiene revelado qué son las cosas que tenemos que hacer para nosotros no estar al final del año en la mayoría que no logró nada, sino en la minoría que lo logró todo. Para eso fue que yo le leí esta porción de la palabra de Dios, donde el Señor nos aconseja en el Sermón del Monte de que no nos debemos de afanar o preocupar qué comeremos, qué vestiremos o qué beberemos. Eso lo hacen, dice, los gentiles, es decir, los incrédulos, los que no tienen a Dios y los que andan en sus delitos y pecados. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que tenemos la fe en un Dios vivo, nosotros no tenemos que preocuparnos de estas cosas, sino más bien lo que debemos de preocupar es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que estas cosas vendrán por añadidura. El Señor llama a la bebida, la comida y el vestido, que son productos básicos y primordiales para nuestra subsistencia, las llama cosas. Y la palabra cosas es un nombre muy decayente, ya que
todos tenemos un nombre propio y todos tenemos un nombre común. Por ejemplo, yo soy el pastor José Rivas, ese es mi nombre propio. Pero aparte de eso, soy pastor, como muchos otros pastores. Pero aparte de eso, soy un ser humano. Pastor y ser humano son nombres comunes, pero mi nombre propio es José Rivas. Pero aún más abajo de todos esos nombres está al que se le llama cosas. Cosa es lo más bajo que se le puede denominar a un objeto o a un individuo. Y así fue que llamó el Señor Jesús la bebida, la comida y la vestidura. Cosas. Para nosotros debería ser así. Cosas. Y lo primordial debe ser el reino de Dios y su justicia. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, que para lograr estas cosas que planeamos al principio de cada año obtener, nosotros lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Darle a Dios prioridad en todas las áreas de nuestra existencia. En cierta ocasión, al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? A la cual Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con esto estaba revelando nuestras áreas. El corazón representa el área de nuestros sentimientos. La mente representa el área de nuestros pensamientos. El alma, nuestra parte espiritual, y la fuerza, nuestra parte física. Y dice que en estas cosas Dios debe amarse sobre todas las cosas. Debe amarse primero que cualquier sentimiento que debe salir de nosotros debe ser hacia Dios. Nuestro más grande pensamiento debe ser Dios. Nuestro espíritu y alma y toda nuestra área espiritual hacia el Dios vivo y nuestra fuerza en sacrificio vivo agradable a Dios. En otras palabras, el Señor nos estaba diciendo que Dios debe ocupar el primer lugar en todas nuestras áreas. Él debe ser el primero en nuestra existencia. Y esto colabora con otro evento, otra historia que ocurrió en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre viene y se le acerca diciendo, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Y él dijo, todas estas cosas las he guardado de mi juventud. Pero el Señor le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y repártaselo a los pobres. Tú toma tu cruz, sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Este hombre, al oír esa petición, se entristeció mucho porque tenía muchas riquezas. Con esto quedaba demostrado que para este hombre lo más importante de su vida era el dinero. Y Dios ocupaba un segundo lugar. Por esa razón pienso yo que así fue el resto de su vida. Y si no se arrepintió, hoy en día estará de esa manera en el infierno, entristecido y arrepentido de no haber dado el primer lugar a Dios en su vida. A los discípulos darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y que había una bendición para aquellos que pusiesen a Dios en primer lugar en su vida, le dijeron al Señor, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Por lo cual el Señor le responde, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, se estaba refiriendo a los discípulos, aquellos hombres que en una ocasión se les acercó el Señor allá
en la orilla del mar, que estaban realizando sus labores en su empresa. El Señor, el cual les dice: venga, síguenme. Y dejando todo, le siguieron. Igual Mateo, cobrando los impuestos en nombre del gobierno romano. El Señor se le acercó y le dijo: Mateo, ven, sígueme. Y dejándolo todo, siguió al Señor. Y así fue el resto de sus discípulos. En su mayoría, todos, al oír el llamado, ellos dejaron todo en demostración que el Señor, el que los había llamado, era el principal motivo de su existencia. Entonces, a esos el Señor le dice: cuando yo me siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjese, estos humildes pescadores y otros humildes profesionales que no aspiraban, el destino no les tenía mayor cosa preparado, por haber en un momento de su vida dado el primer lugar a Dios, entonces se les transforma su futuro y su destino cuando Dios les promete lo que les promete, llenándolo de honra y llenándolos de gloria. Porque todo aquel que le da a Dios el primer lugar en su vida, Dios lo corona de honra, de favores, de prosperidad, de felicidad, de bienestar y de gloria. ¿Qué les parece? Igual manera, hermanos, en el Antiguo Testamento podemos nosotros recordar lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos aquí a un hombre que ha tomado valientemente la decisión de considerar su más grande placer la palabra de Dios. Y aun que se considere como un fanático, en ella medita día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año. Pero a ellos, a los que le dan el primer lugar a la palabra de Dios en su vida, Dios les dice que serán como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagan prosperarán. ¿A quiénes Dios les promete esto? De que todo lo que hagan prosperará. A aquellos que le dan el primer lugar a Dios en su vida. Y hay muchos salmos que podríamos nosotros mencionar, donde demuestran que esos que escribieron el libro de los salmos dieron en muchas oportunidades revelación que habían determinado darle a Dios el primer lugar en su vida. Como aquel que dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. En otras palabras, sin ti no puedo vivir. Oh, hermanos, hay un salmo que, aunque no dice el autor, como en su mayoría fueron escritos por el rey David, a mí me da la impresión que el escritor de este salmo fue el rey David. Y si no, por lo menos era uno de sus favoritos, que es el Salmo 84, que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el 10 dice:
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Estas palabras reflejan la expresión íntima de un hombre que le ha dado a Dios el primer lugar en su vida. Y nosotros podemos ver que así fue la historia del rey David. El rey David, cuando era un humilde pastor de ovejas, fue encomendado por su padre a ir a darles un mandado a sus hermanos. Y cuando él llegó, se encontró que había un gigante filisteo desafiando a cualquiera de los ejércitos de Israel. Cuando este chico oyó esos atrevimientos de este hombre, se enojó en gran manera. Pero no se enojó porque estaba insultando a sus hermanos. No se enojó porque estaba insultando al rey David, porque no lo conocía. Sino simple y llanamente se enojó porque este hombre estaba desafiando los ejércitos del escuadrón de Jehová. Por esa razón fue que él se enojó, porque este hombre se estaba metiendo con el ejército de Jehová su Dios. Con esto comienza ya a dar manifestaciones David de que él tenía a Jehová de los ejércitos, su Dios, como lo principal de su existencia. Ya cuando pasa de ser pastor de las ovejas de su padre a ser pastor de Israel, en cierta oportunidad él manda a buscar el arca del pacto que estaba fuera de Jerusalén. Y cuando él en el palacio oye las trompetas y la bullaranga de los que traían el tabernáculo de reunión, el arca del pacto, salió emocionado y comenzó a danzar y a bailar. Se despojó de sus vestiduras reales, se despojó de su corona y comenzó a darle rienda suelta a la danza, porque estaba en la presencia de Jehová. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y aun cuando llegó a su casa, su esposa, mirando su condición y enojada, le dice: ¿acaso tú no tienes cuidado de bajarte de tu condición de rey, hacerte un vulgar ciudadano? Él dice, ante la presencia de Dios, no me importa. Y si aún Él me vuelve a tocar y él vuelvo a estar en la presencia de Dios, me voy a hacer más vil. No le importó la bajeza del rey David, no le importó despojarse de las vestiduras reales, no le importó la crítica de su esposa, porque para David lo más importante era estar en la presencia del Señor. En otra oportunidad se asomó el rey David y mirando sus palacios, mirando su palacio en sus pisos, sus paredes, todo lo que había en su palacio de tanto lujo, de oro, y se asomó al balcón y mirando hacia donde estaba el tabernáculo de reunión, dijo: esto no es justo, que yo siendo un mortal viva en el palacio y la presencia de Dios more en una carpa. Inmediatamente buscó a arquitectos e ingenieros, hicieron cálculos, hicieron diseño y cálculo y comenzaron a hacer una celebración para la recolecta. Y con estas operaciones se pudo hacer una de las 7 maravillas del mundo para ser dedicada al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Esto da demostración que para el rey David lo más importante de su vida era Dios. Por eso es que este hombre fue que comenzó poco a poco a engrandecerlo Dios, de ser simplemente un humilde pastor de las ovejas de su padre, porque ni siquiera eran de él, a ser el rey de Israel. Y aún siendo el rey de Israel, viene el Señor y le habla y le dice: no faltará un hijo tuyo que se siente para siempre en tu trono. David entiende lo que Dios le está diciendo.
y le dice, ¿quién soy yo y la casa de mi padre para que tú hagas conmigo de esta manera? Yo pienso que Dios le respondió, David, porque tú has sido un hombre que siempre me has puesto a mí en primer lugar en tu vida. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos el valor de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra existencia, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos da vida y vida para siempre. Porque no solamente fue para los discípulos que el Señor le prometió darle gloria al lado de su trono de gloria, sino todo aquel que dejare padre, madre, casa, cualquier cosa por causa de mí, que no reciba en este siglo 100 veces más y en el venidero la vida eterna. La promesa entonces para asegurar que en nuestro futuro tengamos felicidad y tengamos mucha prosperidad, no hay otra cosa más que hacer al comienzo que darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de nuestra existencia. Aún en nuestra familia, Dios debe ocupar el primer lugar. En nuestras finanzas, Dios debe ocupar el primer lugar. Por eso es que el Señor, en la constitución que le dio a Moisés para dirigir los destinos de Israel, estableció un artículo donde decía, he aquí todo primogénito que abriese la matriz dentro de las tribus de Israel, este primogénito será mío. Con esto, hermanos, el Señor estaba pidiéndonos a nosotros el primer lugar en nuestra familia. Porque todo aquel que ha tenido la oportunidad y el privilegio de parte de Dios de conocer el primer hijo, fruto de esa unión de amor con otra persona, sabe lo que significa el hijo primogénito. Significa todo para una pareja enamorada. Pues el Señor dice, ese primogénito es mío. Quiere decir que lo más grandioso en tu hogar debe ser de Dios y para Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestro hogar. Y hablando de finanzas, también hay otro artículo en que el Señor estableció que las primicias, que son los primeros frutos y las primeras cosechas, deben ser ofrecidas a Dios. Tanto así es esto importante que Él estableció una fiesta que se llama la fiesta de las primicias. Año a año tenían que celebrarse y llegar todo trabajador y productor agrícola, llevar esos primeros frutos dedicados a Dios, demostrando así que en nuestra economía primero debe ser Dios. En cierta oportunidad un amigo mío me pidió un dinero prestado. Yo le dije, lo que te puedo dar es esto. Era lo que tenía. Me dijo, no tienes más porque esto no me alcanza. Le dije, déjame pagar todas las deudas o biles que tengo y si me queda, luego yo te doy el resto. Eso hice yo con mi amigo. Pero hay muchos que hacen esto con Dios. Pagan lo que tienen que pagar, gastan lo que tienen que gastar y por último, si les sobra, entonces van y traen sus diezmos y sus ofrendas. Pero el Señor nos ha dicho, traed los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, está por demás decir que todo aquel que pone a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida, Dios los bendice, Dios lo prospera y Dios lo llena de gloria. Porque nos ha dicho el Señor que todo aquel que ponga a Dios en primer lugar en su vida, tendrá también el honor, no solamente de ser bendecido con estas cosas, sino de ser uno de los que participe en la primera resurrección.
Todo esto de prosperidad material son cosas, pero nos queda algo mucho mejor, que es ser las primicias de los que duermen, los primeros que vamos a resucitar. Y en Apocalipsis nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Hermanos y hermanas, yo les animo y les aconsejo que siempre, desde ahora en adelante, ustedes pongan a Dios en primer lugar en todas las áreas de vuestra existencia. Que el Señor los bendiga y la paz de Dios gobierne en cada uno de vuestros corazones. Amén.